Muy buenas con todos, el día de hoy voy a explicar cómo resolver un problema de derivadas parciales. Bueno, el problema dice, la altura h de una ola en el mar abierto depende de la rapidez v del viento y de la cantidad de tiempo t que el viento ha estado soplando a esa rapidez. En la tabla siguiente se registran valores de la función h, que depende de dos variables, en este caso de la velocidad del viento y del tiempo, que se mide en pies. Y aquí tenemos el cuadro donde nos explica todos esos datos que nos da de estas dos variables independientes, ¿sí? Y para estas dos variables independientes se le asigna un valor, que en este caso es h, medido en pies. Bueno, respondamos las siguientes preguntas. La letra A dice, ¿cuáles son los significados de las derivadas parciales? La variación de h con respecto a t y la variación de h con respecto a b. Bueno, vamos a explicar de qué se trata. Primero, la derivada de la altura con respecto a la velocidad del viento. ¿Qué quiere decir esto? Que es la razón de cambio, en este caso de la altura, de las olas del mar abierto en el instante en que se da una variación en la velocidad del viento. Obviamente, si esto varía, eso también varía. ¿Y qué pasa con el tiempo? Pues, como dice aquí, permanece constante. Bueno, para la siguiente expresión nos dice que la derivada de la altura en este caso se dará con respecto al tiempo y tiene la misma lógica que el primer caso, o sea, la razón de cambio de la altura de las olas del mar abierto en el instante en que se da una variación en el tiempo, teniendo en cuenta que la velocidad del viento ha permanecido constante. Claro, es porque en este caso la velocidad del viento en este caso es constante, ya que solamente varía la altura con respecto al tiempo. Bueno, la letra B que nos dice, estime los valores de la función con respecto a la velocidad cuando estos toman los valores de 40 nudos y 15 horas. Y lo mismo para la función del tiempo con los mismos valores. ¿Cuáles son las interpretaciones prácticas de estos valores? Entonces tenemos que interpretar y calcular los valores de estas funciones. Bueno, para ello vamos a usar la fórmula por definición. Esta fórmula de definición se caracteriza de la siguiente manera. Esta fórmula por definición es de las derivadas parciales. Cuando en este caso la función varía con respecto a la velocidad del viento, entonces en este caso h hará que este cambie y t queda tal como está, o sea, queda constante. Y se le resta la misma función que se presenta, o que en este caso nos dan sobre la altura. El mismo caso pasa con el tiempo, o sea, cuando la función ya varía con respecto al tiempo. En este caso ya la velocidad será constante y el tiempo será quien cambia. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, para la función que varía con respecto a la velocidad, t, en este caso el tiempo es constante y la altura indicará la variación en b. Para esto usaremos los valores de h en la altura que valga 10 positivo y 10 negativo, para que la función en sí que nos dé como resultado sean los valores más próximos según la tabla. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, cuando la altura vale 10 positivo, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores, en este caso 10 positivo y la función que tengo acá. Hacemos una operación sencilla de esta fracción y obviamente tenemos que en esta función tener en cuenta los valores que están en la tabla. Por ejemplo, si la función está, en este caso, va cuando la velocidad del viento va a 50 nudos y en 15 horas, la altura será medido en 36 pies. Entonces, la misma lógica pasa con esto, ¿no? Si vemos esto en la tabla, nos dará como resultado 25. Entonces operamos dándonos como resultado 11 décimos. Hacemos lo mismo con la altura cuando vale menos 10. Reemplazamos los valores, luego buscamos la función que le corresponde según la tabla y hacemos esta operación sencilla dándonos como resultado 9 décimos. Entonces, ¿qué hacemos con estos dos resultados? Pues sencillamente vamos a promediar. Promediando, tomamos los dos resultados y los dividimos entre 2, ya que son solo dos resultados, dándonos como producto final 1, la unidad.
¿Qué representa este 1? Pues sencillamente ese 1 representa la razón de cambio. Cuando la altura aumenta en un pie, en este caso cuando la velocidad va a 40 nudos y el viento haya soplado durante 15 horas de manera constante. ¿Sí? Para la siguiente función aplicamos la misma lógica, pero en este caso ya tenemos que tener en cuenta que la velocidad aquí ya es constante, teniendo en cuenta que el tiempo será quien cambia. Entonces para ello utilizaremos valores de 5 positivo y 5 negativo en la altura con el fin de que los valores que tome la función h sean los valores más próximos según la tabla. Entonces usamos este valor, reemplazamos aquí y esto hace que el tiempo cambie, dándonos como resultado 20. Buscamos estos valores en la tabla, dándonos como resultado 28. Si deseamos lo podemos comprobar. Por ejemplo, aquí nos va 40 nudos y 20 horas. Vamos a proceder rápidamente y vamos a darnos cuenta que es cierto. 40 y esta vez, como cuando con función, este caso, en la velocidad va a 40 nudos y en duración de 20 horas, la función va en 28 pies, obviamente la altura. Y eso lo podemos reemplazar sencillamente en la función que tenemos acá. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Ve? Ahí está 28 y dándonos como resultado 3/5. Lo mismo hacemos con la altura cuando vale menos 5. Reemplazamos los valores, buscamos lo que le corresponde a estas variables independientes, hacemos esta operación fraccionaria sencilla y dándonos como resultado 4/5. Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior, en el ejercicio anterior. Promediamos, dividimos entre 2 estos resultados, dándonos como producto final 0,7. Este 0,7 es la razón de cambio cuando la altura aumenta en 7 pies. En este caso con una velocidad de 40 nudos de manera constante y el viento haya soplado durante 15 horas. Bueno, tenemos una pregunta más. Esta pregunta dice, ¿cuál parece ser el valor del límite siguiente? Bueno, vamos a ver. Que dice, hay un límite. Dice que es el límite de la derivada de la altura con respecto al tiempo, cuando la altura tiende a infinito. Bueno, el problema nos dice que tenemos que hallar el valor de ese límite. ¿Cómo hacemos? Pues para ello tenemos que interpretar ese dato. Para ello vemos lo siguiente. Si la altura varía con respecto al tiempo, entonces estas aumentan dejando la velocidad del viento constante. Claro, eso sencillamente porque si la altura en este caso va a variar, va a aumentar, entonces el tiempo va a aumentar también. Cuando nos dice que la altura tiende a infinito, ¿esto qué nos quiere decir? Podemos concluir que si esto cambia, ¿qué sucede con la velocidad? Pues nos dice que la velocidad es constante. Por lo tanto, el resultado de ese límite es sencillamente 0. ¿Sí? Así nos queda el problema. Muchas gracias.